para largo. Porque lo de rato... el del milagro, ya sabe usted. No, lo digo porque, claro, es que el señor Aznar tiene 34 casos investigados, más de 1.000 millones de euros robados. El señor Rajoy, más de 62 casos de corrupción o de supuesta corrupción investigados y 1.200 altos cargos investigados o incursos en investigación como consecuencia de todas las cosas que hicieron. Entre otras, por ejemplo, hablando de mi familia, la Policía Patriótica. Pero bueno, ya tendremos ocasión seguro de hablar de ello a lo largo de esta comparecencia. En efecto, yo creo que hay una lógica que trasciende a España y que es común en los movimientos de ultraderecha de tratar de atacar en lo personal a, qué casualidad, siempre las mujeres. Siempre las mujeres. Y esto está pasando también con mi mujer en esta cuestión y en otras muchas cuestiones que evidentemente han sido objeto de comisiones de investigación y demás. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Eso lo dice hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que lo desestimaron de primeras, pero que para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia, y cuando les vienen mal, pues efectivamente dejémosle a un lado. Yo me pregunto de manera retórica, ¿qué dirían ustedes o qué dirían algunos sobre mí si mi administración hubiera dado 1,5 millones de euros a una determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas? ¿Qué dirían además? Vaya acabando, señor Sánchez, por si favor. El presidente de ese partido entonces denuncia esto y lo que hace la organización no es ir a pedir cuentas a la presidenta en este caso, señor Sánchez, que vaya da esa acabando, comisión por a su favor. hermano, sino lo que hace es destituir al principal líder de este partido? Es que consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Este es el tema. Y claro, pues así les va. Así les va. Bueno, ya no sé qué. En fin, mire, una persona que cobra el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Señor Sánchez, por tercera vez, acabe, por favor. Ya le ha contestado de sobras a la señora Delgado. Bueno, no, yo creo que he contestado a todo. Y bueno, por terminar, señoría, en el fondo de lo que estamos hablando no es solamente de una gigantesca aplicación de la ley del embudo, sino también hasta incluso de una acción en espejo. Esto está estudiado en psicología. La acción en espejo. Sí, la acción en espejo implica imputar al adversario lo que uno hace y el otro no. Entonces le dicen, deje de insultar. Digo, pues si yo no insulto, pero da igual, porque ya lo dicen. Usted, no, limpien primero su casa y luego ya si eso, hablamos del resto. Compromiso. Hablaba usted efectivamente de las instituciones, lo importantes que son y cómo se daña el prestigio de las instituciones en comisiones que no tienen nada que ver con la realidad. Y en ese sentido hay que reconocer que usted ha comparecido hoy aquí antes que Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA, para vergüenza del Senado. Eso es un hecho. Hace un año que tuvimos la desgracia con muertes evitables porque los que tenían que responder no estaban donde tenían que estar, homicidio imprudente, dejemos que los juzgados avancen, pero en la comisión que tenía que investigar estos temas y de las administraciones implicadas todavía estamos esperando aquí que venga el señor Carlos Mazón. Señor Morera, ¿conoce Sí. perfectamente usted el objeto de esta comisión? Páreme el tiempo, por favor. No se preocupe, presidente. usted tendrá tiempo. Usted sabe que además hay una comisión de investigación abierta precisamente por esa cuestión, así Claro, lo sé. que le ruego que se atenga al objeto de esta comisión. Señor presidente, con todo el respeto, esta comisión habla de los delitos en conexión con las mismas. Y yo entiendo que esto es un delito en conexión con esta comisión. Ese es el delito grave y que este Senado no está dando respuesta a lo que debe responder, que es que venga el señor Mazón y que dé la cara y que dé Señor Morera,
le ruego que reconduzca a la cuestión el tema. Oye, a la cuestión, sí, estoy contextualizando. Y la contextualización es que se está haciendo un uso torticero, partidista, de parte. Aquí en el Senado, señor presidente, hemos perdido la cuenta de cuántos ministros se ha reprobado ya. Es una máquina de reprobación, pero no es una máquina de intentar aclarar nada, ni de hacer un sano debate territorial que lo necesitamos. Y por eso le pregunto, señor presidente, ante esta ignominia de que haya tenido usted que venir por este caso, porque le digo que da igual usted lo que diga, porque el señor Feijóo, como usted acaba de decir, ya le ha dado la sentencia. Dice que usted va a mentir o no sé, en fin, me parece tremendo todo esto. Al final me cogen ganas de preguntarle con un sí o un no, si es usted responsable de la muerte de Kennedy. Porque ya el nivel que hemos visto de los anteriores senadores del Senado, pues arriba un punto que ya no entiendo nada. Pero bueno, vamos al tema. Si usted ha venido aquí por un informe de la UCO, que es extremadamente claro respecto a la financiación del Partido Socialista Obrero Español, y se habla de unas liquidaciones, de unos gastos, ¿qué nos puede decir usted, presidente del Gobierno, de unos sobresueldos que cobró el señor Feijóo en este Senado? ¿Eso es delito o no es delito, según su visión? Porque esto sí que podría ser un delito conectado con esta investigación que está haciendo el caso Koldo. Y por otra parte, ¿tendrá que comparecer el presidente del Senado por haber recibido sobres con dinero cuando las dietas de los viajes que hacen los miembros del Partido Popular por aquí y por allá? ¿Eso también es objeto de debate de esta comisión, señor presidente? Usted como le han interrumpido anteriormente, pero yo no le voy a interrumpir. ¿Los sobresueldos son delitos o no son delitos? Porque entonces el señor Feijóo debería venir, comparecer y dirnos qué sobresueldos ha cobrado. Parece ser que 77.000 euros. Eso me parece, señor presidente, que es grave. Y eso sí que se debería de investigar. ¿Qué opinión le merece estos sobresueldos del Partido Popular, señor presidente? Muchas gracias, señoría. Yo creo que ayer, señoría, creo que el conjunto de la sociedad valenciana y el conjunto de la sociedad española expresó su solidaridad con las víctimas de la terrible tragedia de la Dana, no solamente en Valencia, sino también en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Contamos con la presencia de los jefes del jefe del Estado, del rey y la reina. Ha sido una preparación de un compromiso que asumimos en primera persona desde el Gobierno de España ya por el mes de mayo, de celebrar este homenaje merecido de Estado a las víctimas, a sus familiares y a todas aquellas personas que lo perdieron todo. Y vaya por delante, por tanto, el compromiso del Gobierno de España, no solamente en la reconstrucción, sino también en compartir con el resto de administraciones públicas la gravedad de la emergencia climática que cada año nos supera todas las previsiones científicas y que exige que incorporemos la emergencia climática en nuestra acción de gobierno. El Gobierno de España, como bien usted sabe, como representante de Compromís, y pese a todas las dificultades, hemos desplegado a lo largo de este año 8.000 millones de euros en transferencias. Señor Sánchez, yo creo que hablo bastante claro y creo que se me entiende. Esta es una cuestión que está fuera completamente del objeto de esta comisión de investigación. Hay una comisión de investigación precisamente en este Senado abierta para esta cuestión, en la que creo que usted además figura entre los comparecientes. Luego allí tendrá la ocasión de explicarlo sobradamente todo lo que está haciendo. Así que, por favor, le ruego que reconduzcan la cuestión al objeto de esta comisión. Siga, señor Morera. Bueno, o siga, señor Sánchez. Voy a responder. Sí. Gracias. Señoría, simplemente, en fin, fue ayer el homenaje de Estado, ha salido, pues evidentemente me veo en la obligación, al menos de trasladar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén viendo esta comparecencia el compromiso del Gobierno de España para con las víctimas, sus familiares y, lógicamente, también todos los afectados. Yo lo que le puedo decir, señoría, es que en el Partido Socialista efectivamente no hay sobresueldos. Lo que hay es que los altos cargos de mi organización lo que hacen es dar una cuota, en forma de cuota, una parte de su sueldo
a la organización para poder financiarse. Lo he dicho antes, el 75% de la financiación proviene de subvenciones públicas, absolutamente arregladas y legales, y el otro 25% de las aportaciones que hacemos los militantes de base o también los altos cargos de mi organización. Y quiero además hacer énfasis en esto porque, al fin y al cabo, esto garantiza la autonomía de los proyectos políticos. No estar sometido a terceros intereses que, por muy legítimos que sean, a lo mejor no obedecen al interés general. Sobre el posible sobresueldo del señor Feijóo siendo jefe de la oposición y siendo presidente del Grupo Parlamentario Popular, yo, más allá de lo que usted comenta, que no, efectivamente no soy yo, porque no soy juez ni tampoco fiscal, ni aspiro a ser un Torquemada de la vida como sí otros, sí lo que puedo decir es que es verdad, y esto es un hecho, el señor Feijóo ocultó al Senado su sueldo real mientras fue portavoz de este grupo. Declaró solo su sueldo de base de senador, mientras ingresaba casi 40.000 euros por gastos de representación y otros 32.000 euros por presidir su grupo, es decir, un sobresueldo de 72.000 euros que se ocultaron incumpliendo el reglamento de esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Está claro que usted le tiene muchas ganas y por eso está aquí. Esta semana hemos tenido muchas informaciones muy relevantes y una que ha pasado desapercibida es que unos escuadrones nazis fascistas, no sabemos quién los financia, le agredieron a usted en Paiporta. Luego la presidenta de la Comunidad de Madrid le llamó a usted el galgo de Paiporta. Pero esos escuadrones están financiados por alguien. Por primera vez. Si no reconduce la cuestión, señoría, de momento le llamo al orden por primera vez. Siga usted por esa línea, si quiere. Estoy intentando ver qué delitos hay conectados con el motivo de esta comisión Coldo. Y señor Morera, estoy ciñéndome escrupulosamente. Yo creo que ha quedado clara la posición de esta presidencia, quién es quien interpreta el reglamento. Así que le ruego que se ciña a el objeto de esta comisión. Creo que hablo muy claro. Usted habla clarísimo, yo también. Y me ciño al objeto de esta comisión. Si usted lo interpreta de otra manera, pues yo iré al tema. Al tema es, señor presidente del Gobierno, ¿conoce o sabe usted de algún miembro destacado de la organización del Partido Socialista Obrero Español que haya roto pruebas, rompiendo los discos duros, para evitar la acción de la justicia? Muchas gracias, señoría. ¿Este es el tema o no es el tema? Señoría, gracias por su pregunta. Sí que haré una reflexión al hilo de su introducción, ¿no?, a esta pregunta. Mire, mi organización a lo largo de estos últimos 2 años, señoría, ha sufrido probablemente lo que llamamos las casas del pueblo, para los ciudadanos y ciudadanas que no estén, digamos, familiarizados con la terminología que se utiliza en el Partido Socialista. Las casas del pueblo son como las oficinas que tenemos en las distintas localidades, municipios, para hacer la acción política, para ejercer nuestra acción política, de debate, de acuerdo, de impulso político en las distintas instituciones en las que estamos presentes. Habrá sufrido cientos de actos vandálicos. No ha contado con ninguna condena ni del Partido Popular ni del partido de Vox. Es más, en este Senado, con una mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, se sustanció un debate de condena ante los actos vandálicos que se han producido en las casas del pueblo, y el Partido Popular dijo que votaba en contra para no limitar la libertad de expresión. A mí eso me parece una vergüenza y me parece muy preocupante, porque cuando ha habido actos vandálicos que sí ha sufrido el Partido Popular, en menor cuantía que lo ha sufrido el Partido Socialista sí ha condenado esos actos vandálicos. Luego se sorprenderán y se desconciertan de la emergencia de Vox, pero es que hoy por hoy el centro derecha se ha convertido en una mala copia de la ultraderecha en España. Y yendo a su pregunta, en absoluto no. Claro que no. Es más, en el informe de la UCO al cual usted antes hacía referencia, sí se reconoce que el Partido Socialista ha suministrado toda la información que fue requerida, en este caso, a instancias del Tribunal Supremo. Muchas gracias, presidente. Yo, ya para ir finalizando, efectivamente nos encontramos en una etapa de la posverdad, de las mentiras, de los grupos
no sabemos quién los financia, debería ser objeto de una investigación. Hay un señor que se inventó un bulo diciendo que un ayuntamiento del PP, por cierto, un bulo, el alcalde de Alfafar tiraban allí las vestimentas y tal, y fue mentira. Pero este señor se dedica a increpar torticeramente y tal, y este señor, ¿quién lo financia? Ahora está incendiando las universidades públicas, no se van las privadas, se van las públicas, y luego... Señor Morera, le llamo al orden por segunda vez. Bueno, señoría, yo entiendo que esto tiene que ver con la defensa de la democracia. Ya le he llamado al orden por segunda vez, así que concrete la pregunta. Que la democracia se defiende, señor presidente, combatiendo la corrupción, no tapándola, no rompiendo los ordenadores a martillazos, colaborando con la justicia. También se defiende la democracia evitando que este tipo de personas la dañen de una manera creando desconfianza en las instituciones, como por desgracia, y no dañando las instituciones. En ese sentido, creo que falta valentía en su gobierno. ¿En qué sentido? En defender la democracia. No puede ser que un cantante por su libertad de expresión esté en la prisión y estos señores que se inventan bulos, que dañan la democracia, que la denigran, que persiguen a los ciudadanos. Señor Morera, le llamo al orden por tercera vez, no tiene la palabra. A continuación, la señora Delgado. Partimos el tiempo de este turno. Señor Sánchez, ha comentado usted su intervención en esta comisión con un gesto de cinismo, diciendo que usted está contento de venir al Senado. ¿Y por qué no ha venido? Porque no vino usted al Senado desde el 12 de mayo de 2024, señor Sánchez. Usted elude el control parlamentario y esto es incompatible con la práctica democrática, señor Sánchez. Usted, todo su mandato, toda su legislatura es absolutamente incompatible con cualquier práctica democrática. Usted no responde de nada. Cuando se le pregunte, sale con otra respuesta que no viene al caso de lo que se le ha preguntado. Lo hemos visto antes, lo vemos en las sesiones de control al gobierno. Usted no responde ni de la corrupción de su partido, ni de la de su entorno, ni de su suicida política migratoria, ni de dejarnos sin luz, ni del caos en los transportes, ni de la misión de socorro en la Dana, ni de los incendios, ni del cierre de la central nuclear de Almaraz, que va a dejar a Extremadura más empobrecida de lo que está, ni de la crisis de vivienda. Usted no responde nunca de nada. Y usted quiere hacer ver a los españoles que a usted se le ha sorprendido en su buena fe con la montaña de corrupción que afecta a su partido. Pero eso es increíble. Y los españoles no le creen, señor Sánchez. Usted no podía ser ajeno a todo lo que en esta comisión, en sus cerca de 80 sesiones, hemos venido viendo. Aquí se dirimen las responsabilidades políticas, señor Sánchez, de una gigantesca trama de corrupción nacida a raíz de la pandemia, cuando miles de españoles morían, cientos de miles de españoles morían y millones de españoles sufrían, mientras usted los encerró ilegalmente en casa y cerró las Cortes Generales, señor Sánchez. Por lo tanto, señor Sánchez, usted tiene que responder políticamente. Esto es la comisión de investigación. Por supuesto que esto es la antesala, señor Sánchez, de las responsabilidades judiciales que Vox le va a exigir a usted, por supuesto, si hay lugar. Usted habrá tenido ya conocimiento de la denuncia que hemos presentado, señor Sánchez, por financiación ilegal y blanqueo de capitales cuando usted ya era secretario general. Y, señor Sánchez, usted ha venido aquí, creo, a burlarse una vez de los españoles. Aquí ha vuelto a reírse, cuando aquí lo que estamos investigando es lo que le acabo de describir, señor Sánchez. Pero nosotros seguimos cumpliendo con esta obligación. Esperamos poco de su comparecencia, si le soy sincero, porque usted solo da explicaciones ante periodistas amaestrados, pagados o cómplices de sus tramas de corrupción. Pero yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted ha tenido conocimiento de los pagos en metálico detectados en su partido, los sobres y los cobros sin justificar? ¿Cuánto dinero, concretamente ha recibido usted en metálico? Ese que admite usted haber admitido como la cosa más normal del mundo. No sé qué hace un presidente del gobierno admitiendo dinero en metálico. Pero ¿cuánto dinero ha recibido usted, señor Sánchez? Bueno, señoría, si me permite, porque ha hecho usted una introducción... Hombre, naturalmente, aquí, señor Sánchez, le digo que nosotros hacemos las observaciones que consideramos oportunas y le hacemos además preguntas. Usted respóndanos, por favor. Evidente. Mire, simplemente porque usted ha hablado de que no falto el respeto al Senado, simplemente volver a recordar, como le he dicho antes a su compañera de escaño,
he comparecido como presidente del Gobierno de España en más de 60 ocasiones. Creo recordar que... Señor Sánchez, hace un año y 6 meses que no viene usted aquí. No nos niegue la evidencia ni nos cuente lo mucho que usted responde ante las Cortes Generales. Las Cortes Generales se componen de Congreso y Senado. Y yo, desde luego, no me ocupe usted el espacio en una discusión bizantina. Sí, deje contestar al señor Sánchez, porque estaba precisamente contestando a lo que usted había contextualizado. Muy bien. Simplemente, presidente, decir, en primer lugar, que soy el presidente del Gobierno en la historia de la democracia que más veces ha comparecido ante las Cortes Generales, también en el Senado, señoría. En segundo lugar, usted habla de que yo encerré a los ciudadanos durante la pandemia. Ilegalmente, sí. No, señoría, señoría, aprobamos un estado de alarma que salvó cientos de miles de vidas. Sí, pero usted no puede actuar contra la ley. Usted no puede actuar contra la ley. Usted no es aquí una persona que pueda hacer lo que le dé la gana, su santa voluntad. Usted lo hizo ilegalmente, y lo han dicho los tribunales. No lo han dicho los tribunales, señoría. Sí, señoría. No lo han dicho los tribunales. Sí, señor Sánchez. Lea la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señoría. Al respecto, en todo caso, simplemente decirle, el estado de alarma es absolutamente constitucional y salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia. Muy bien. Posteriormente usted ha hecho referencia a la Dana y a otras muchas cuestiones. Ayer fue el homenaje de Estado a las víctimas de la Dana y, por supuesto, me va a permitir el recuerdo, la memoria y la empatía hacia todos ellos. Creo que tenemos que ser... Más valdría que hubiera usted prestado atención a las víctimas desde el principio. Eso es lo que tenía que haber usted hecho. Señoría, si me permite... Sí. No, menos lágrimas de cocodrilo y más actuar cuando hay que hacerlo. Bueno, señor Gordillo, deje acabar al presidente, por favor. Por supuesto, cuando habla de las denuncias, las querellas, simplemente informarle, tanto a usted como al resto de señorías, que el grupo parlamentario de Vox, yo creo que es a una por día en el Tribunal Supremo. Hay bastantes querellas de Vox en relación con mi persona que las que merece usted, señor Sánchez. Lo que demuestra, y las que vendrán, se lo aseguro. Lo que demuestra, señoría, a mi juicio, es la aportación que hace su formación política a la política española, que no es precisamente la de construir nada. Hombre, lo que no hacemos es la aportación que hace usted de corrupción y de abuso de poder. Eso se lo aseguro usted, señor Sánchez. Eso lo dice usted, señoría, y yo desde luego no voy a entrar en esas disquisiciones sobre lo que usted entra usted, es usted el que entra en esas disquisiciones. No me ha contestado que cuánto dinero ha cobrado usted del Partido Socialista, de la caja del Partido Socialista. Yo lo que le pediría, señoría, es, si usted quiere que responda directamente, pues me deje hablar, y en segundo lugar no haga una perorata anterior en la que me veo obligado a tener que puntualizar algunas cuestiones porque me parecen de interés general. El que usted diga que fue ilegal el encerrar, que no fue encerrar a los españoles durante la pandemia, me va a permitir que en un tema tan grave como ese, que salvó cientos de miles de vidas, yo defienda el estado de alarma y la gestión que hizo el gobierno de España durante la pandemia. Pero ese no es el objeto de esta comisión concreta. No el encierro, no. Son las comisiones que su partido ha cobrado a raíz de eso, que es otra cosa muy distinta. Ahora si quiere entramos en esa cuestión. Pero sobre la pregunta que han formulado su señoría de UPN y ahora actualmente usted sobre si tenía conocimiento o no, ya le he dicho, por supuesto que yo también he tenido que liquidar gastos siempre contra factura y por tanto están justificados los pagos que yo haya podido recibir en efectivo del Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a la traza, ¿qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señoría. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Claro, no puede usted contestar sobre cifras porque probablemente superan la cantidad permitida. ¿Es por eso por lo que no me puede usted contestar, señor Sánchez? En absoluto, señoría. Pues entonces contésteme cuánto y en cuántas ocasiones. Cuando ustedes, vamos a ver, yo creo que es muy importante también, señoría, que los ciudadanos que estén viendo esta comisión, compartan algo que me parece de puro sentido común. Pero bueno, aquí parece que el sentido común en esta comisión de difamación no funciona. Haga usted el favor de guardar el respeto a los senadores. Señor Gordillo, señor Sánchez,
serán retiradas esas palabras del diario de sesiones. No, pues yo ruego que consten. Por la falta de respeto que supone a esta institución. Siga, señor Gordillo. Es absolutamente indignante, señor Sánchez. ¿Cómo que comisión de difamación? ¿Qué dice usted? ¿Ese es el respeto que tiene usted a la labor de las Cortes Generales? Esto es una comisión de investigación por los gravísimos sucesos y las comisiones cobradas por personas cercanas a usted de su gobierno, sus dos secretarios de organización implicados en esto, su esposa de usted implicada en esto. Señor Sánchez, esto no es una comisión de difamación. Aquí nos surtimos de informes oficiales de la Guardia Civil y de informaciones periodísticas. Y aquí no difamamos, preguntamos cumpliendo nuestra obligación y usted no responde faltando a la suya, señor Sánchez. Y dígame, vamos a ver todas estas fotografías que hemos visto de sobres con las chistorras y las lechugas y ese lenguaje tabernario que utilizan ustedes en todo y ese comportamiento impropio con el dinero, con las mujeres, con las mordidas. Dígame, señor Sánchez, que ¿cuánto dinero ha cobrado usted? ¿No me lo puede responder? ¿No me lo sabe responder? Bueno, pues constará en el acta de sesiones que usted no sabía. Puedo responder a una cuestión que se ha sustanciado tanto por usted como por el presidente de la comisión. Ahora ya me gustaría que contestara. Yo tengo un inmenso respeto al Senado. Lo tengo. Señoría, insisto. Pues he sido el presidente del gobierno que más veces ha comparecido ante las Cortes Generales. Tengo un inmenso respeto ante una institución que debería dirimir y desarrollar debates vinculados con el debate territorial, que es muy importante en nuestro país. Fíjese que el otro día precisamente leía un informe. Sánchez, no se lo puedo permitir. No me vuelva usted otra vez a contar la historia de cuántas veces ha comparecido usted aquí. Eso es un dato perfectamente. Es que usted no ha venido aquí a eso. ¿Puedo simplemente culminar mi reflexión para dejar claro? Hombre, si la reflexión le va a llevar a usted una hora y me va a decir usted las de veces que ha venido a las Cortes Generales, aquí no, pues no me interrumpa. Señor Gordillo, deje que acabe el señor Sánchez. El Observatorio de Derecho Público en su último informe dice que el 75% de las preguntas que se han formulado nada tienen que ver en el Senado con el debate territorial. Esto es un dato, esto es un hecho. No son rumores, no son insinuaciones, no son inferencias. Por tanto, quizá, señoría, efectivamente el respeto a esta institución debería empezar por uno mismo. Claro, señor Sánchez, precisamente por eso, para distinguir entre unas cosas y otras, comparecen ustedes aquí, para que nos cuenten la verdad, pero es que no lo hacen. No lo hacen, pues empezando, por ejemplo, por la presidenta del Congreso de los Diputados, que me negó a mí haber conocido al señor Ábalos y luego resultó que lo había conocido. Es que las personas de su partido mienten abiertamente. Por lo tanto, señor Sánchez, ¿qué quiere usted? Lo dice usted que son conjeturas. Mire, antes ha dicho usted que lo que se ha llamado como la banda del Peugeot, pues que los que cabían y tal y cual. Yo no le voy a preguntar cuántos iban en el Peugeot, eso lo sabemos. Pero ¿quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del Partido Socialista, señor Sánchez? Señoría, dejo a un lado todo lo que son los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido. No, sobre su suegro no, sobre sus negocios, usted perdone. ¿Puedo responder, señoría? Sí, responda. A su pregunta. Y en segundo lugar decirle que por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Muy bien. Señor Sánchez, ¿y cuándo conoció usted las actividades delictivas o presuntamente delictivas del señor Koldo, del señor Ábalos y del señor Cerdán? ¿Y por qué no las denunció usted en su momento? Oiga, ¿usted conocía el comportamiento del señor Ábalos con las mujeres de su entorno? Usted, que es un sedicente feminista, como ha dicho antes, ¿por qué no lo denunció usted? Porque era un clamor, señor Sánchez, según se dice. ¿Por qué le cesa a usted? ¿Usted conocía ya los detalles de lo de Jessica, que le tenían puesto un piso con dinero público aquí en la Plaza de España, un piso de lujo, enchufada en una empresa pública? O sea, actitudes, elegir mujeres por catálogo en el entorno, dentro de su gobierno, señor Sánchez, dentro de su gobierno, siendo usted presidente. Por eso le digo que es usted el responsable de todo esto. Dígame, ¿usted sabía esto y lo consintió? Son dos preguntas, señoría, y le responderé a las dos, ¿no? Sobre la primera de las cuestiones, yo como presidente del gobierno y como secretario general del Partido Socialista Obrero Español actúo
en el momento en el que se produce la detención, en este caso, de Koldo García. Precisamente fue cuando le requería al señor Ábalos, a José Luis Ábalos, el acta de diputado. Y en segundo lugar, como he dicho antes a una de sus preguntas del anterior interviniente, desde luego, señoría, una cosa es la confianza política que efectivamente yo deposité en el señor Ábalos, y otra cuestión bien distinta es un comportamiento diario del señor Ábalos en lo personal que no solamente rechazo, sino que también me decepciona. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es si usted lo conocía de antemano, si usted sabía que el señor Ábalos se servía de mujeres que se anunciaban para servicios, no sé si sexuales, de compañía o de qué tipo. Señoría, eso ya hasta ahí no llego. Pero no me diga usted que no es una actitud impropia de un gobierno, de un ministro de un gobierno de España. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? Es una actitud absolutamente impropia que yo rechazo, que efectivamente el Partido Socialista condena y que además hemos tomado medidas, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista institucional. He querido antes recordar, a pregunta semejante, que la organización ha sido la primera organización política en el país que ha incorporado a su código de conducta, la incompatibilidad del consumo de prostitución con la afiliación al Partido Socialista. Sí, pero verá usted, señor Sánchez, cuando sucede eso en un gobierno del que usted es presidente, es el presidente el responsable, porque usted tiene dentro de su Consejo de Ministros a personas que actúan así, y el responsable es el que tenía que haber dimitido. Usted, no verter sobre el señor Ábalos, por supuesto, el comportamiento reprobable que tuvo. Y dígame, señor Sánchez, otra pregunta me gustaría formularle. Señor Gordillo, le quedan 4 minutos. Gracias, señor presidente. Pues no esté tan benevolente como yo le he pedido con mi tiempo, como lo ha sido con la señora María Caballero. ¿A cuántos directivos de empresas cotizadas o dependientes de fondos públicos contactó usted personalmente para que recibieran o colaboraran con su esposa, señor Sánchez? Bueno, usted me pregunta sobre 3 cuestiones, o la primera ha sido más una inferencia, y me gustaría dejar claras las cosas. Mire, señoría, yo como responsable máximo de la organización del Partido Socialista y de la presidencia del Gobierno he asumido mi responsabilidad en 3 vertientes, señoría. Una. No, que a cuántos directivos ha contactado usted, señor Sánchez. Yo le voy a responder, pero me tendrá que dejar, porque usted me ha preguntado 2 cuestiones. Una sobre la asunción de responsabilidades políticas, sí o no, y otra, efectivamente, sobre las empresas. Y entonces quiero responderle, pero me tendrá que dejar. Sobre la responsabilidad, por supuesto que yo he asumido esa responsabilidad en 3 vertientes. La primera, señoría, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde se tapaban los casos de corrupción, en esta cuestión que todavía está sub iudice y por tanto no sabemos exactamente qué alcance tendrá y cuál será efectivamente el final de la investigación que está ahora mismo en manos de la justicia, si tengo que decirle que desde el punto de vista orgánico nosotros hemos tomado medidas. Desde el punto de vista de la expulsión de los sospechosos vinculados con estos casos, pero de la organización Sánchez, también ¿qué me está hemos hecho. contestando usted? ¿Puedo terminar, le he hecho una pregunta muy concreta. ¿A cuántos directivos de empresas se ha dirigido usted y ha contactado? No me cuente usted lo que no le he preguntado. Es que esto es una cosa indignante. Y luego dice usted que tiene respeto por las Cortes Generales. Oiga, conteste usted a cuánto. Y le digo más. ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? Dígame, ¿sí o no? Perdón, ¿sí o no? ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? ¿Ha cobrado usted o personas de su entorno comisiones por el rescate de Air Europa? Bueno, me parece... ¿Le parece que es una pregunta perfectamente coherente, puesto que todas las informaciones dicen que su esposa estuvo relacionada directamente con el rescate de Europa? Dígame. Bueno, usted me pregunta y usted se responde. Usted se pregunta y usted se responde, señoría, no me deja... sí, como la mayoría de los españoles, sí, porque de usted esperamos pocas verdades, eso lo digo desde luego. Bueno. En todo caso, señoría, hemos asumido las responsabilidades internas, expulsando a los sospechosos, hemos asumido también las reformas internas, reformando el código ético y haciendo incompatible el consumo de prostitución con la militancia en la organización. Y hemos impulsado... Señor Gordillo,
Deje acabar, por favor, el señor Sánchez. Y hemos impulsado reformas, señoría, tanto en el ámbito de la corrupción como en el aumento de los recursos de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción, o, por ejemplo, quitando el acortamiento de plazos que hizo la anterior administración sobre los periodos de investigación y de apertura de diligencias ante macrocausas que afectaban a la anterior espero que tenga administración. éxito. ¿Puedo continuar, señoría? Mire, señor Sánchez, yo ya he dicho, señor presidente... Le queda una pregunta, señor Gordillo, una más. Una más. Vamos a ver, señor Sánchez. ¿Me permitirá usted hacer una pequeña conclusión al final? Porque, vamos, es que no dispongo ni mucho menos de tiempo que ha dispuesto señor la señora Gordillo, le Caballero. queda una pregunta y se acabó. Una pregunta y se acabó. Pues muy bien, mire usted, señor Sánchez. Mire, yo le hubiera preguntado, por supuesto, que no me va a contestar, ¿qué tuvo usted que ver con la visita de la usurpadora golpista Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas? Porque el señor Ábalos le mandó a usted un WhatsApp y usted contestó bien. Luego usted dio por buena que una persona que está usurpando el poder en Venezuela, y lo lleva usurpando desde hace mucho tiempo, con su postura absolutamente antidemocrática y golpista y tiránica, pusiera los pies en España. No sabemos para qué. El formato de esta comisión no da para más. También le hubiera preguntado, señor Sánchez, por su hermano y por el señor Gallardo, señor candidato Gordillo, señor Gordillo, acabe ya. Termino, señor presidente. Mire, señor Sánchez, esto invita a la melancolía. Yo, desde luego, lo que sí le puedo decir a los españoles que siguen esta comisión es que Vox va a dar a los españoles un gobierno limpio, al contrario que usted, un gobierno decente, al contrario que usted, y un gobierno que no traicione a los españoles, al contrario que usted. Aquí ha habido una banda que se ha apoderado del poder, y con estas nefastas políticas, señor Sánchez, va a ser muy difícil la recuperación, pero lo vamos a conseguir, pese a ustedes. Convoque elecciones, deja a los españoles seguir su destino y su camino en libertad, y váyase a reflexionar de nuevo, que desde luego merece usted que se reflexione acerca de usted y usted acerca de sí mismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. ¿Puedo responder, señoría? Simplemente creo que es muy importante predicar con el ejemplo, señoría, y simplemente cuando hablamos de la financiación hay que recordar que el partido al cual usted pertenece ha sufrido ya siempre jugando sucio, señor Sánchez, siempre jugando sucio. Al final, cuando señor Gordillo, le llamo al orden por primera vez. 3 sanciones del Tribunal de Cuentas por 1 millón de euros. Tienen préstamos opacos de bancos extranjeros, en este caso húngaros, por valor de 13 millones de euros, y han sido apercibidos, señoría, por donaciones que hace su partido a la fundación que preside vitaliciamente su máximo dirigente, el señor Abascal, por 11 millones de euros. Si ustedes pueden aclarar todas estas cuestiones, a lo mejor pueden dar alguna lección. Eso ya lo han aclarado los tribunales, señor Sánchez. Aclare usted sus responsabilidades, que tiene ancho campo donde hacerlo. Muchas gracias, señoría. Muy bien, procedemos a sustanciar por el mismo grupo parlamentario. Muchas gracias. Señor presidente, ¿de qué tiempo dispongo hasta los 50 minutos, por favor? Unos 23 minutos, señora. 23 minutos. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Desde Más Madrid agradecemos muchísimo que usted comparezca aquí en el Senado para dar explicaciones pertinentes, para aclarar todo lo que sea necesario, para arrojar luz sobre el caso Koldo, que a priori es lo que se está estudiando aquí en esta comisión. Pero de verdad, lo que me parece increíble es que usted esté compareciendo hoy aquí en esta comisión, y es verdad, es que todavía no ha comparecido el señor Masón en la de la Dana. Uy, perdón, señor presidente, que he dicho Masón, la palabra prohibida. Pero ¿sabe usted realmente por qué está aquí, señor Sánchez? Le puedo asegurar que la voluntad del Partido Popular, no tenga la menor duda, no es la de aclarar, despejar dudas sobre este caso. El Partido Popular quiere dinamitar el gobierno de coalición al precio que sea y cueste lo que cueste, aquello famoso de caiga quien caiga. Quien pueda hacer, que haga, que decía aquel señor que nos llevó a una guerra ilegal y al mayor atentado terrorista de la historia de España en Atocha. Porque la realidad es que el Partido Popular, Vox y UPN,
el tripartito de los resentidos, se les ha atragantado que usted haya ganado una moción de censura y 2 elecciones generales democráticas consecutivas. De hecho, señor presidente, la del 23 de julio incluso les explotó hasta la cabeza, donde desde entonces han convertido este Senado en un reino de taifas, un espejo de lo que es hoy la Asamblea de Madrid, devaluando la honorabilidad de esta Cámara y utilizándola para arremeter contra su gobierno, el gobierno de coalición del Partido Socialista y Sumar. De manera que de esos mimbres están hechas esta cesta. Por lo que creo que ahora, señor presidente, en este momento debemos de huir de los trampantojos del Partido Popular y de su necesidad de hacer un escándalo con todo este tema. Y le propongo tener un debate basado en el rigor, por lo que le quiero hacer toda una batería de preguntas que a ver si me va a dar tiempo. Ya ha hablado usted en más ocasiones cómo conoció al señor Ábalos y sobre cómo era su relación con él. Pero yo le pregunto, ¿en qué momento tuvo usted conocimiento de los hechos delictivos que implicaban a Ábalos y cómo se enteró usted? Serían las 2 primeras preguntas. Muchas gracias, señoría. Bueno, en primer lugar, yo comparto mucho de lo que usted ha dicho. Fíjese que en democracia que la oposición busque el que el gobierno termine cuanto antes su acción ejecutiva es lo normal. Lo que no es normal es utilizar métodos que nada tienen que ver con la legítima oposición que se puede desarrollar en las Cortes Generales, ¿no? Desde luego yo creo que se han traspasado muchísimas líneas rojas que serán un efecto boomerang en el futuro, también para sus principales actores y actrices, y me refiero cuando se traspasan todas las líneas rojas, hasta incluso en el ámbito de lo personal, y efectivamente esto es algo que, por desgracia, se ha roto. Es una de las principales aportaciones del actual jefe de la oposición. El otro ha sido precisamente el abrir las puertas de los gobiernos autonómicos a gobiernos de coalición con la ultraderecha. Pero en fin, eso parece ser que es legítimo desde el punto de vista democrático, porque las cuentas parlamentarias dan para ello, pero cuando es mi caso, o cualquier otro dirigente progresista en cualquier otra institución, parece que efectivamente somos ocupas, con K de ocupa, ¿no? Y se niega esa legitimidad. Y por tanto, cuando se niega esa legitimidad, se trata de deshumanizar al adversario político, se pone en marcha una máquina del fango, donde empieza con una organización, en este caso de ultraderecha, manos limpias, a poner una denuncia. Esa denuncia es amplificada por, ya sean portavoces de la oposición del Partido Popular y de Vox, al cual siguen, como antes hacía referencia el senador de Compromís, pues estos tabloides digitales que lo que hacen es, bueno, pues desinformar y propagar y expandir todas esas fake news, y finalmente nos encontramos ante, bueno, pues instituciones como esta que se prestan a esos fines partidistas para continuar pedaleando en esa máquina del fango. Pero en todo caso sí le diré que cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio, un gobierno que cuando ha visto el mínimo atisbo de corrupción entre sus filas, lo que ha hecho ha sido actuar con absoluta contundencia, algo que no han hecho otros partidos y otras administraciones en el pasado. Y efectivamente yo comparto con usted el que, bueno, pues la anterior administración y el partido que dirigía esa anterior administración no ha superado la moción de censura del año 2018, ni en términos políticos, ni en términos tampoco psicológicos, yo diría. Pero sí que puedo garantizar a la ciudadanía, porque esto es lo que me parece relevante, y es que la corrupción sistémica, y no lo digo yo, sistémica, que la Audiencia Nacional en su sentencia, que fue la que propició esa moción de censura, instaló el Partido Popular en todas las administraciones y a todos los niveles, acabó afortunadamente en el año 2018 con la salida del Partido Popular del gobierno. Y a partir de ahí, por responder a su pregunta, insisto, nosotros hemos actuado, y yo, desde el punto de vista político, en el momento en el que se dieron a conocer esas informaciones y esas actuaciones policiales y judiciales, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Voy a intentar poner en bloque las preguntas que van en el mismo sentido,
porque me gustaría hacerle bastantes. En ese mismo sentido, ¿alguien del PSOE le advirtió a usted, el PSOE o el propio gobierno, recibió algún aviso previo, que bueno, que esto me lo ha contestado, sobre la investigación antes de que el caso fuera público? Y como ya ha comentado usted alguna vez, el cese de Ábalos viene tras la remodelación del gobierno. ¿Esta remodelación y el cese la misma se produjo por algún motivo más concreto? Y entonces, aquí está la pregunta del millón, señor Pedro Sánchez. ¿Por qué le llevó usted de nuevo en las listas al señor Ábalos? Muchas gracias por sus preguntas. Sobre la primera de las cuestiones, no me consta. No me consta. No quiero decir con esto que no se produjera, pero por ser efectivamente lo más certero posible, desde luego no puedo responder porque no me consta. En segundo lugar, sobre la remodelación del gobierno, decirle que los motivos están ahí, los he dicho públicamente, los vuelvo a repetir aquí. Estábamos saliendo de una pandemia, estábamos en la desescalada y lo que hicimos entonces, o yo personalmente como presidente del gobierno ejerciendo mis funciones, fue hacer una amplia remodelación del gobierno. Salieron 5 ministros y ministras, uno de ellos una vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta primera del gobierno, la actual presidenta del Consejo de Estado, y ese fue el principal motivo. ¿Por qué incorporé a José Luis Ábalos o la organización a las listas? Bueno, en primer lugar, simplemente para conocimiento de esta Cámara, también de la ciudadanía, nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido federal. Un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas. Y en segundo lugar, lo que yo quiero también, avalado efectivamente por el Comité Federal, pero en segundo lugar lo que yo quiero decirle también es que la práctica que hemos seguido siempre en la organización es que aquellas personas que han contado con una importante responsabilidad política, como ha sido el caso de José Luis Ábalos, pero esto ocurre en otras muchas organizaciones, veo aquí personas que son hoy senadores y que han sido también responsables máximos de otras organizaciones, pues evidentemente se les da esa representación para que continúen su trayectoria política en otro ámbito de responsabilidades y en otra línea. Esto es una práctica habitual que hemos tenido no solamente el Partido Socialista, otras muchas organizaciones, y por eso es por lo que efectivamente José Luis Ábalos formó parte de esas listas. Pero lo importante, lo relevante, señoría, es que en el momento en el que se produce la detención de José Luis Ábalos, de Koldo García, mejor dicho, la organización lo que hace es exigirle el acta a José Luis Ábalos. Y esto yo creo que es muy importante porque no es evidente que esto sucediera en el pasado. Antes, al contrario, lo que se hacía era precisamente amparar, tapar, justificar, explicar y no asumir ningún tipo de responsabilidad política, en este caso por otras organizaciones, y no me estoy refiriendo a la suya. Bueno, más o menos me ha contestado usted a esto, pues se lo voy a hacer. ¿Qué relación tiene usted con Koldo García? Y si honestamente cree que el Partido Socialista ha actuado con la rapidez y contundencia necesarias en este caso, y si considera que se podía haberse hecho antes o de otra manera. Y le englobo dentro de esta también, por las cuestiones de los tiempos, hay algo que llama la atención, que es que después de lo de Ábalos, ¿por qué confió usted en el señor Cerdán? Muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, la relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles. En segundo lugar, sobre Santos Cerdán, efectivamente, entonces, una vez se produce la salida de José Luis Ábalos, también, no solamente como ministro, sino también como secretario de organización, el coordinador territorial de la Comisión Ejecutiva Federal es Santos Cerdán, y por tanto pasa a tomar esas responsabilidades. De alguna manera era coherente, porque en efecto Santos Cerdán se encargaba también de manera colateral o de manera indirecta de las labores de organización, porque esa secretaría estaba adscrita a la Secretaría de Organización en el momento en el que se diseñó la Comisión Ejecutiva Federal en aquel entonces. Y la segunda de las preguntas, señoría, no recuerdo ahora mismo cuál es.
Sí, la relación que ha tenido usted con Koldo y que si cree que ha actuado con rapidez el Partido Socialista o con contundencia. Yo creo que, como he referido antes a otras señorías, si en el Comité Federal que celebramos el pasado mes de julio tomamos decisiones para reforzar toda esa, ese control previo a conductas que o bien eran ilegales o bien no eran ejemplares, como por desgracia hemos conocido y de las cuales absolutamente la organización y yo mismo pues rechazamos y condenamos. Lo que hemos hecho ha sido reforzar todos esos mecanismos, tanto desde el punto de vista del código ético como también haciendo una auditoría externa extra a las dos, una la del Tribunal de Cuentas y otra auditoría externa que hace la organización desde que yo soy secretario general de la organización en estos últimos años, ¿no? Y sí quiero decirle una cosa añadida, y es que la Comisión Nacional de Transparencia sitúa a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, como una de las organizaciones más transparentes y que cumple con todos los códigos e indicadores de transparencia que son exigidos por esta Comisión Nacional de Transparencia. Por supuesto, muy por delante de partidos a los cuales se les llena la boca de transparencia, de ejemplaridad, de lucha contra la corrupción, de inadmisión de conductas que no son ejemplares, como es el Partido Popular y como es el Partido de Vox. Muchas gracias, señor presidente. Me está comunicando el señor presidente de esta comisión, porque así se lo he preguntado, que me quedan nada más que 7 minutos. Entonces no me va a quedar otra que juntarle varias preguntas al mismo tiempo, porque hay algunas partes que sí me interesaría saber, como el tema de Delcy Rodríguez, si tuvo conocimiento de la visita a España de Delcy, cómo actuó el gobierno ante esta información de que Ábalos le hubiese recibido y cómo lo justificó. También han metido de por medio, faltaría más, a José Luis Rodríguez Zapatero, como que intervino, que le llamó a usted y que vamos, que todo esto estaba maquinado por esa gran mano negra de Zapatero. Ahora, y también preguntarle sobre la supuesta caja B, bueno, aquí se ha hecho una pregunta del millón, y entonces que si se paga con dinero en efectivo a sus cargos orgánicos y concretamente en lo que es personal, si usted ha recibido alguna vez pagos en efectivos por dietas o por otras razones. Si usted es capaz de contestarme esto en resumen, yo le puedo hacer el bloque final que tenía y se lo agradecería muchísimo, señor presidente. Voy a ser lo más expeditivo posible. En relación con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez, lo que se produce es lo siguiente. Lo que se produce es una información que efectivamente me traslada el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que, y además ha hecho público ese mensaje, por tanto no estoy descubriendo absolutamente nada, en la que me informa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela a España. Que además se produjo, creo recordar, esa propuesta en enero de 2020 y por tanto estamos hablando de momentos muy cercanos a la exposición de turismo que hay en España, que es Fitur, que es la más importante del mundo. Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo, y en el momento en el que tengo conocimiento de ello, efectivamente le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo, en suelo español, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Esa es la cuestión. Tengo que además decir que el que visiten España ministros y ministras o primeros ministros sin conocimiento del presidente del gobierno es bastante habitual, y por tanto yo creo que tampoco se puede hacer de algo ordinario un supuesto escándalo cuando se conoce por parte del gobierno, y en este caso mío como presidente del gobierno, de esta cuestión, pues efectivamente eso se impide. De acuerdo, señor presidente. En segundo lugar, sobre los pagos en efectivo, he respondido ya, vuelvo a responder.
como secretario general, en efecto, en alguna ocasión he podido cobrar, lo he dicho también en entrevistas, algunos de estos pagos en efectivos que no dejan de ser liquidaciones de gastos que yo antes he adelantado y que por tanto me devuelve el partido dentro de la legalidad, absolutamente trazable toda esta cuestión, tanto desde el punto de vista del origen de los dineros que se dan en efectivo a los dirigentes del Partido Socialista por comidas, por desplazamientos, por dietas, por manutención, en todo caso. Y lo que sí que le puedo garantizar, señoría, es que en mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, pues también se han permitido pagos en efectivo, hasta, o casualidad, mi comparecencia en esta Cámara, y nadie ha puesto el grito en el cielo. Estoy convencido de que si yo preguntara a todos los senadores que están aquí presentes si han cobrado alguna vez efectivo, señorías del Partido Popular, del Senado, pues a lo mejor algunos sí. De manera anecdótica, de manera puntual, seguro que sí. Pues como hacen todos los españoles y españolas que en efecto, pues bueno, pues han tenido esta cuestión. Pues si me permite, señor presidente, porque quiero en este último bloque o estas últimas preguntas acercarme más a lo personal, a su esfera más directa, porque ya sabemos que usted es la pieza del trofeo de la caza mayor. Vamos a reconocerlo así. Pero no me mire así. No, usted no, pero a mi alrededor sí. Pero también han entrado en su esfera íntima y sobre todo también con especial inquina hacia su mujer Begoña Gómez. Por eso tengo una pregunta de acercarme más a lo personal, a su esfera más directa, porque ya sabemos que usted es la pieza del trofeo de la caza mayor. Vamos a reconocerlo así. Pero no me mire así. No, usted no, pero a mi alrededor sí. Pero también han entrado en su esfera íntima y sobre todo también con especial inquina hacia su mujer Begoña Gómez. Por eso tengo una pregunta. En el rescate de Air Europa se ha dicho que el papel de determinados intermediarios fue esencial. ¿Nos puede aclarar este aspecto y si su mujer tuvo algo que ver? Sinceramente me es imposible, la verdad, ponerme en la piel de Begoña Gómez y el brutal acoso que ha sufrido. Pero me llama la atención una de las maledicencias que ha recibido, como la campaña de llamarla Begoño, e insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera algo denigrante, despectivo y peyorativo. ¿Qué opinión le merece que hayan utilizado la transfobia como un arma arrojadiza hacia su mujer? Que también dice mucho, señor presidente, de la invasión que hemos tenido sobre nuestras vidas las personas trans estos últimos años. También han trascendido los audios machistas de Ábalos y Koldo. ¿Y qué opinión le merecen? Y, señor presidente, como se me va a acabar el tiempo, casi seguro, más o menos andamos por ahí, espero la generosidad de la presidencia de esta Cámara, de esta comisión. Si no le digo algo, pues bueno, ¿qué le voy a decir? Pues reviento. Y es en el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Sus firmas, señor presidente, estaban estampadas en aquel argumentario del 9 de junio del año 2020 y que, por decirlo de alguna manera un poco elegante, era muy poco amistoso con las personas trans, nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad y las leyes que irremediablemente luego llegaron en 2023. Estas firmas ya nos tenían que haber indicado algo de los dos personajes y de los hechos sobre estos señores. Unas leyes, por cierto, señor Pedro Sánchez, que me consta, doy fe, que usted al final hizo imperar la razón y lo que es justo. Por eso, también desde aquí, sin medias tintas, quiero agradecérselo públicamente. Dicho todo esto,
en lo que me contesta, agradecer su comparecencia, haber contestado a todas las preguntas que le he podido hacer en este compendio de tiempo, y al Partido Popular, al tripartito de los Vaya acabando, resentidos, señora Delgado, les por digo, sí, voy terminando, que se relajen porque no hay comisión Collo que tape la trama Gürtel, la Púnica, la Kitchen, el Cazoleso, la Policía Patriótica, la Ciudad de la Justicia, Señora el novio de Delgado. Ayuso, el hermano de Ayuso, Señora los Delgado. 7.291 muertos. Pero aún a riesgo de hacer spoiler, les digo, señorías, que queda coalición de gobierno progresista para rato. Muchas gracias. No, de coalición. De corrupción es el vuestro. Thank you.